qué consiste? Lo que pasa es que yoga significa identificación. Quiere decir la identificación a determinados significados. No son todos. Y no se necesita tampoco una identificación con algo que sea completamente opuesto a la cosa. La yoga en relación con el mundo, por ejemplo, implica, claro, el significado de identificación, pero no quiere decir exactamente conscientemente con todas las personas. Hay personas que indudablemente son de mucha mayor posibilidad de identificación. Enseguida decíamos Fernando. Con respecto a mi percepción de la realidad, a mí se me hace relación con aquella anécdota, tal vez, los detalles de Milet, de que por estar observando las estrellas se cayó muerto. Pues me hace pensar como que también nuestra perspectiva de la vida institucional incluso a veces se desorienta de valores reales y nos vamos pues como a lo extremo. ¿Cómo se podría pues, como ahondar respecto a esto? Desde luego es cuestión también de madurez. Madurez mental, madurez emocional. Y claro que hay que hacer ciertas cosas. Quisiera saber si esta etapa del maestro en el retiro es básicamente la representación en la cual él realiza esa línea, o antes él la había estado realizando siempre. ¿Este servidor? No, el maestro. En su lima Pues, en las etapas de evolución que uno ve del maestro, parece que en el retiro es básicamente esta línea de yoga que realiza. Voy a contestar esa pregunta y va a ser muy importante la respuesta. Uno de los grandes problemas de la implantación crística. Ahora sí, Prajna, Vishnu, Shiva. Yo creo que eso lo han visto todos en las obras del Supremo Maestro, esa teología. Ahora, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando el Sublime Maestre a los 33 años presentó la forma crística. ¿Quién de ustedes ha visto fotografía? No ha visto fotografía del Sublime Maestre. Todos han visto.
Cuando el Sublime Maestre se presentó en los 33 años, él con su voto de nazareo, su rostro crístico, presentaba la forma. Vishnu el conservador, o sea, la conservación de la forma identificable. ¿Con qué? Con la forma de 100, el Buda a los 33 años, Krishna a los 33 años. Pero cuando él deja sus vestiduras blancas y deja su barba y deja su cabello y se pone en casimir francés, él deja la forma y entra y dice que entra a la etapa de un Bautika yogi, entra a la etapa de un hombre de ciencia y escritor, y se dedica a su enseñanza verdadera, a su literatura, etc., y entra en función del pensamiento. En una rueda de prensa le hacen una entrevista y saca la figura, una estatuita del Nata Raja, de Shiva danzante, con su círculo y sus flamas, que está bailando con una pierna sobre un enano, que es el Avarana, el enano de la ignorancia. El Espíritu Santo representa también la tercera persona de la divinidad: vida, forma, pensamiento. Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser un don de sabiduría, en la parte de la enseñanza, en la parte a donde se da el mensaje. Entonces, por eso decía el Sublime Maestre: no vean mi dedo, la forma, sino el camino que les muestro, el pensamiento. Que el personaje, la forma, no haga olvidar el mensaje, el pensamiento. Entonces, Vishnu, el conservador, representa aquello que recuerda las profecías que se cumplen, que recuerda las diversas imágenes, como cuando al Sublime Maestro en la India alguien le dijo, una muchacha de 15 años le dijo: para mí tú eres Krishna, mi Señor en persona, ¿me quieres enseñar? Entonces le dijo: tú sigue así como estás, tú estás bien así, que Dios te bendiga. Entonces, encontraba en la forma Vishnu, pero también en la forma se encuentra la manifestación crística. Pero en cambio ya en Shiva es el cambio, es el paso del pasado al presente, de una era anterior a una era nueva. Viene el mensaje de la nueva era, viene el Espíritu Santo en el sentido del don de sabiduría de que se habla en la Biblia con respecto al Pentecostés. Y entonces dice la Biblia en Mateo 10:32, dice: el que hablar en contra del Hijo del Hombre será perdonado, mas el que hablar en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta era ni en la venidera. O sea, quien hablare contra la forma será perdonado, pero quien hablare contra el pensamiento no será perdonado. Es decir, con ello valorando altamente lo que representa la tercera persona de la divinidad. Cuando a mí el Gurú Gil me preguntó que por qué no habría conocido al Sublime Maestre personalmente, yo podría decir: porque fui un discípulo que conoció al Sublime Maestre, conoció la institución precisamente el día de entrada del Sublime Maestre a su retiro, el 3 de diciembre de 1953. Y en esa forma
he podido recibir intacto la parte del pensamiento sin tener el impacto indeleble de la forma del maestro en sus 33 años. Y hay personas que lo conocieron en sus 33 años que no realizan esta parte de acá. ¿Está claro? No solamente no realizan ni la foto, no realizan muchas de sus disposiciones, ni siquiera quieren tratar de esa época, porque consideran que los 33 años era la época luminosa. Pero hay que ver que él dio a conocer su retiro. En los demás avatares, los retiros han sido velados por la arqueología en símbolos como la ascensión de Jesús, como Krishna subiendo en una vaca a volar y llegar a un volcán donde se tiró al fuego. Son símbolos con que se vela el retiro, la etapa en que ya no está la forma, sino está el pensamiento. Mientras que ahora el maestro habla de su retiro, yo por eso les insisto tanto en el estudio del retiro, porque sé que todavía existe la tendencia a ver nada más la etapa de los 33 años, lo cual está muy bien, pero también debe verse la otra etapa. Entonces, el pensamiento, Shiva, Espíritu Santo. Entonces, las etapas del sublime maestro son muy importantes, fundamentalmente para todos. La etapa de Nueva York, cuando entregó la dirección de la institución, a la etapa en que cortó su cabello en Australia, y por lo tanto en donde estuvo en el monte Kailas, y fue al Kumbh Mela en la India, y estuvo vestido de sannyasí, él lo llama la etapa de transición entre su misión pública y su retiro. ¿Por qué? Porque todavía no estaba retirado completamente. Porque las ropas de sannyasí son de misión pública. De misión pública en la India. ¿Correcto? Entonces, era la etapa de transición. Entonces, son etapas muy importantes. No sé si con esto está clara la respuesta para guiarme. Siguen con el derecho de palabra en el uso de preguntas. A ver, Gabriel. Ese triángulo no tiene una relación directa sobre las tres personas de la sexualidad etérea. Por ejemplo, Exactamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero digamos, en el sentido etéreo, tengo entendido que cada persona tiene diferentes cuerpos. no. No, porque no tiene que ver con lo físico de la escuela mental. No, esto es un triángulo que corresponde a los conceptos de la divinidad. Por ejemplo, Jesús en el cristianismo dice: tres personas distintas de un solo Dios verdadero, dice el cristianismo. El brahmanismo dice la trimurti de las tres personas que celebran el 7 de octubre. Y en cambio ahora el maestro considera que eso se reúne en vida, forma, pensamiento. Con respecto a los dos primeros pasos de los elementos de la sobre todo relación, y en Medellín hemos estado muy empeñados pues, a nivel de la escuela provincial y de la capacitación. Pues que qué bueno sería aprovechar estos días que Manizales de Medellín para que ustedes
nos dé, digamos, o nos enseñen técnicas, porque la gente llega a la institución, se acerca y quiere técnicas pues, de meditación, de relajación, pues técnicas como más definidas. Bueno, usted sabe que sobre la meditación, el Sublime Maestre señala en la introducción del Yuyo Ejercicio. Hola, vamos a señalar esta palabra. Algo que es muy diferente de lo que muchos esperan. Por ejemplo, en la era anterior se hablaba mucho de meditación mediante poner la mente en blanco. Y ahora las instrucciones de él son como para el desarrollo de la intuición. Si usted siente así, no se acomoda. Al contrario, cambie inmediatamente. Cuando usted sienta los primeros barruntes, el Sublime Maestre se pronuncia, por ejemplo, en la intuición, en relación con lo que decía Henri Bergson, el pensador francés. Decía que la intuición es la culminación de un pensamiento racional, elaborado, coherente, lógico. Entonces la meditación, él dice en la introducción que requiere inclusive los conocimientos de la física y la biología, que requiere una base lógica para que después la meditación pueda situarse en algo que pueda ser un objeto abstracto o concreto y pueda la mente estar alrededor de él. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todo ello en relación con la meditación. Hay que estudiar lo que es el pensamiento de la nada. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados al pensamiento de la era anterior. No nos damos cuenta de eso. Es como para la lectura de la literatura del Sublime Maestro. Tiene que pensarse en seleccionar la parte en la que el Sublime Maestro da su comentario y explica el pensamiento de la nueva edad. Y les pongo un ejemplo muy visible cuando él habla de la tabla de Esmeralda, que fue hecha en tiempo de Géminis, o sea, en la etapa de Hermes, que corresponde más o menos hace 6.000 años. Más de 6.000 años. Y reproduce la tabla de Esmeralda en su traducción latina, en latín. Si nosotros vemos la tabla de Esmeralda en su lenguaje de aquella época y todo ello, recibimos la enseñanza que ella contiene. Pero luego él da una explicación en la página siguiente y anota el trabajo que hizo Charles Lancelin, dividiéndola en 10 leyes a cumplir, conforme ya un pensamiento más coherente con la nueva. Nosotros no podemos decir la tabla de Esmeralda es enseñanza del Sublime Maestro, es solamente en cuanto a qué él hace referencia a ella. Pero la parte de la enseñanza del Sublime Maestro donde está el comentario
donde da el mensaje con respecto a la tabla esmeralda, que es un poquitito antes, dice que es un monumento esotérico, pero que es el monumento más grande esotérico que ha existido. Está muy bien, allí está una explicación, allí está una definición que da desde esta era, después reproduce. Por lo tanto, entonces, tenemos que considerar lo siguiente. Quiere poner aquí referencia más aclaratoria, explicativa. Es igual a enseñanza del pasado. Correcto, para allá. Enseñanza del pasado. Para clarificar, enseñanza del pasado para clarificar el mensaje que viene a esclarecer. muchas referencias en la literatura del maestro, pero uno no la puede leer, no puede leerlo parejo a todos. Porque entonces vamos a hacer un poquito de revoltura. Y no va a tomar en cuenta en qué parte está el mensaje del maestro explicado. Les pongo por ejemplo la tabla de esmeralda, les podría explicar muchas cosas. Al hablar de la intuición, muchas gracias, te agradezco mucho. Mejor dale a... Dale a un poquito de agua. Es como cuando estudiamos lo de la intuición. El Sully Maestro enfoca que la intuición, que no debe ser un presentimiento vago y todo ello. Y luego menciona cómo es tomada por personas antiguamente. ¿Correcto? Da primero una explicación, después da la referencia de cómo se toma antiguamente la intuición, como un presentimiento vago, como una cosa. Mientras que después habla de Henri Bergson y explica cómo Bergson tenía razones en decir que era la culminación de un pensamiento lógico. Por ejemplo, un médico, vamos a suponer que se especializa en enfermedades del pulmón, un dermatólogo,
a través de su estudio y a través de las experiencias con diversos enfermos, llega un momento en que ya capta rápidamente determinadas causas de las enfermedades. Máxime si es un médico vegetarianista, que se cuenta que muchas de las alergias se deben a la toxicidad de los alimentos preservativos. Entonces su práctica constante, le hace en un momento dado ya tener golpes de intuición al observar a las personas. ¿Está claro? Eso le sucede inclusive a los comerciantes de las tiendas. Las personas que están en el mostrador muchos años adquieren un golpe de vista, una intuición para ver al cliente, nada más por su aspecto. Saben cuál es el cliente que va a comprar y muchas veces el cliente que no va a comprar. Igualmente, en cualquier orden de cosas, los pintores para ver los colores e intuir cómo deben ser las combinaciones para un determinado color. Al principio tienen mucho que ver todo lo que se refiere a la teoría de los colores, pero llega el momento en que, es decir, yo agregaría algo a la intuición. La intuición debe ser también comprendida como un fenómeno en el cual ya ayuda el inconsciente en razón del trabajo reflexógeno que ha hecho la conciencia. Díganme si está claro o no está claro. El trabajo reflexógeno de la conciencia es asimilado por el inconsciente. Ya después el inconsciente, a través de la conciencia, envía sus mensajes de rápida comprensión intuitiva. Permítanme una cosa. El hermano hizo la pregunta, levantó la mano junto con otro hermanito que está atrás. Si usted no sabe cómo preguntarme es casi seguro que yo no sé cómo contestar. Pero de todas maneras quedamos parejos. En el proceso de la jnana yoga, los pasos conocidos por nosotros que nos llaman llama yoga tienen también validez. Sí, eso es en general en toda la yoga. Los sangas de la yoga son para todos. Claro. No desplaza. Recuerde que la jnana es incluyente y abarca todas las vías de la yoga, inclusive los sangas, del llama, del niyama, todo. Permítanme un momento, por aquí levantaron la mano ustedes, hermanos. Llamo. Entonces, primero, ¿cómo se llama usted? John Willy. John Willy. Luego cielo, luego Gustavo. Bueno, maestro, mi pregunta tiene que ver un poquito, pues, es como conclusa, ¿no? Debido a que he sacado mis propias conclusiones de observar cómo su primer maestro ha planteado las sangas. Sobre todo la significación de las últimas angas, que son Dharana y Dhyana. ¿Sí? Su maestría aclara que Dharana es concentración, no lo contrario. Dharana es meditación y Dhyana concentración. O sea, lo plantea de esa forma. Según ha observado los orientales, lo tienen al contrario. Dharana concentración y Dhyana meditación. Yo quisiera, maestro, que nos explicara por qué hizo este cambio.
Bueno, mire ustedes. Yo no le pregunté al respecto cuando estaba traduciendo yo pasé los originales estadounidenses. Y sí observo que en la definición que él da de la meditación es fundamentalmente un acto de la mente, de poner la mente alrededor de un objeto, en donde hay un manejo de la atención y de la percepción. Y posteriormente, cuando habla de la concentración, ya no habla exactamente de una función mental, sino habla de que es llegar a ser el objeto de la concentración y ya no pensar en que está pensando. De esta manera que probablemente pudo ser esa una de las dos, pero no tendría una explicación completa.